En este programa quiero que hablemos precisamente de la belleza del don recibido en el cuerpo. Como el cuerpo es un don recibido que además me revela y me descubre quién soy y para qué estoy en este mundo. Que estas son las grandes preguntas que cualquier persona de cualquier cultura se hace. Lo cierto es que vemos cómo la ideología de género ha hecho toda una deconstrucción de precisamente lo que es el cuerpo, buscando un cambio social, y de alguna manera lo ha conseguido. Más que nunca el cuerpo parece la cárcel del alma, cuando precisamente es esa unión completa de cuerpo y alma donde hace que no haya ninguna diferencia, porque el alma precisamente empieza y se insufla sobre ese cuerpo, no hay ninguna separación entre ese cuerpo y esa alma. El cuerpo es precisamente ese signo de la persona, ¿no? Si quisiésemos decir dónde estamos, podríamos decir dónde estamos en nuestras coordenadas en el mapa, pero verdaderamente dónde estamos, dónde somos, donde nos expresamos es en nuestro propio cuerpo. Por eso negar el cuerpo y negar todo lo que nos cuenta el cuerpo de nosotros mismos, pues precisamente hace todavía más grande esa brecha y ese vacío tan grande que hoy en día de no saber quién es el ser humano, ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy importante descubrir ese cuerpo, que además vemos que es algo común a todos. La humanidad entera ha recibido un cuerpo, y además es un cuerpo sexuado, porque la humanidad entera es sexuada. La humanidad entera se divide entre hombres y mujeres. Y además es curioso porque encima en el porcentaje de concepciones y de nacimientos es una cosa bastante parecida, porque al final la humanidad entera se divide entre hombres y mujeres. Esta sexualidad nos habla de diferencia y de complementariedad, porque la humanidad entera de alguna manera se completa en la unión del hombre con la mujer, porque somos imagen y semejanza, del Dios creador. El Génesis, que es un texto en el cual se nos narra de una manera muy bella precisamente cómo Dios nos crea al hombre, habla cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y dice hombre y mujer los creó. En esa imagen, esa imagen y semejanza que existe de complementariedad que se da entre el hombre y la mujer, hace expresión de la complementariedad de la Santísima Trinidad, como es una complementariedad de las tres personas y además una complementariedad fecunda, que es fecunda en el amor a través de la humanidad, y por eso es esa unión que se da entre el hombre y la mujer, en esa complementariedad y en la expresión y en la posibilidad de fecundidad, como somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, es una imagen mucho más profunda. Pero ahora iré poco a poco a hacerlo todavía más sencillo, y como yo un poco lo intento explicar a los chicos para que lo intenten, ¿no? Para que vuelvan a descubrir la belleza de su cuerpo, porque lo que vemos hoy en día, en cambio, es esta vivencia, esta sexualidad rota. Lo que vemos es un desprecio del cuerpo. El cuerpo se vive como un apéndice. Por una parte está la persona y por otra parte está mi cuerpo. Por una parte estoy yo con mis deseos y decidiré sobre mi cuerpo lo que hago, y por eso hay tantos ataques al propio cuerpo, tantos intentos autolíticos, tantas lesiones que se hacen las niñas y los niños cada vez más, todo el problema de la anorexia y de la bulimia, que al final es un rechazo del propio cuerpo, porque se vive siempre con un deseo de un cuerpo que no es el propio, y porque al final es un rechazo de uno mismo y un rechazo de ese amor primero. Entonces, en primer lugar, vamos a ir viendo cómo el cuerpo es signo de la persona, y podríamos decir yo soy mi cuerpo. El cuerpo me dice un montón de cosas sobre mí misma, cosas que me gustan y cosas que no me gustan, porque una de las primeras cosas que nos dice nuestro cuerpo es que somos limitados. Precisamente la ideología de género nos hace un sentimiento de que somos ilimitados, de que somos nuestros propios creadores, que nos estamos autocreando continuamente, y que la única norma que depende de esa autocreación van a ser los propios deseos. Pero en cambio, reconocer nuestro cuerpo nos reconoce limitados. Reconocerse limitados, lejos de disminuir la libertad, la aumenta. Porque para que yo pueda ejercer mi libertad, en primer lugar, tengo que conocer en qué lugar la puedo desarrollar. Entonces, en primer lugar, reconocer el cuerpo como signo de la persona. Yo soy mi cuerpo y me expreso con mi cuerpo. Y ahora vamos a ir viendo qué lenguaje tiene el cuerpo, qué es lo que me dice el cuerpo. Pues en primer lugar,
hay un lugar muy común para todos los seres humanos, que es precisamente nuestro ombligo. Entonces, si nos tocamos el ombligo dice muchas cosas de nosotros mismos. El ombligo, en primer lugar, nos dice que somos hijos, que ha habido un amor primero, que hemos sido pensados antes de que nosotros pudiéramos pensar en nosotros mismos. Precisamente, ayer le estaba explicando a mi hija de 5 años el momento en el que Dios ya quiso que ella viniera a nuestra casa. Porque yo, que tengo varios hijos, que tengo 9, una de las historias que más les gusta a los niños es que les cuenten cuándo han empezado a existir y cuándo han llegado a una casa. Entonces es muy curioso cómo una vez lo estaba explicando a mis hijas y la tercera dice: oye, ¿y cuándo voy a llegar yo ya? Claro, porque lo cierto es que en una casa un hijo se recibe. Un hijo se recibe y el ombligo lo primero que nos dice es que hay un amor primero. Pero un amor primero antes que el de los propios padres biológicos. Por eso hay ese amor primero, el que nos ha pensado, el que nos ha pensado a todos. Y por eso reconocer esto es lo que en primer lugar más nos centra y nos hace reconocernos que no nos hemos dado la vida, que la vida nos ha venido dada, que nuestros padres han colaborado, pero lo cierto es que incluso a los padres la venida de un hijo, como decía Simone de Beauvoir, es algo que les trasciende. Hay tantas personas intentando tener hijos y que no llegan, y sin embargo, cuando llega a lo mejor un hijo adoptivo, se dan cuenta que era el hijo que Dios tenía pensado para ellos. Por eso la fecundidad no se limita solo a esa unión que podría haber habido por el cordón umbilical con su madre, que luego va a hacer de madre adoptiva, sino que es una fecundidad mayor, y porque en primer lugar somos hijos de Dios, mucho más grande que ser hijos de nuestros padres, que es una maravilla, pero yo me da mucha tranquilidad saber que mis hijos son hijos de Dios antes que míos. Entonces, en primer lugar, reconocernos hijos. Nuestro cuerpo nos dice que somos hijos. Nuestro cuerpo nos habla de un principio y nos da límites a la libertad, porque la libertad sin límites, en primer lugar, no es libertad. O sea, yo necesito saber quién soy, cuántos años tengo, aunque me quiera quitar 10 años, es que ya los tengo. Y por otra parte, ese cuerpo recibido es un cuerpo sexuado, es un cuerpo que dice mucho de mí mismo. Entonces, por eso esa lectura del cuerpo, esa lectura de ese cuerpo sexuado, me va a hablar del por qué estoy en este mundo. Entonces, en primer lugar, somos hijos. En segundo lugar, ¿qué más nos dice el cuerpo? Pues todo en el cuerpo humano habla de comunión y de relación, viendo como expresión culmen de esa comunión el acto conyugal en el cual un hombre y una mujer se unen para poder dar lugar a una nueva vida. Pero no solamente la sexualidad, sino todo en el cuerpo humano habla de comunión. Todos nuestros sentidos y finalmente nuestra sexualidad. Igual que no negaríamos ninguno de nuestros sentidos ni lo castraríamos, tampoco lo podemos hacer con nuestra sexualidad. La sexualidad nos habla de una manera íntima de que estamos llamados a otro y de una manera, podríamos decir, plena y exclusiva. De una manera plena y exclusiva, lo que pasa es que siempre partiendo de nuestra limitación. Porque lo cierto es que nuestra propia sexualidad nos habla de limitación, nos habla de que somos limitados, no somos todo, sino que yo soy mujer, mi marido es hombre y que estamos llamados a otro. Estamos llamados a otro de una manera exclusiva, porque lo cierto es que cuando nos saltamos a exclusividad es que saltan todas las alarmas, aparecen las enfermedades, aparecen un montón de cosas. Otra cosa es que nuestra propia limitación haga que no sea fácil y que sea un camino, pero esto mismo nos prepara pues incluso para ese camino de ser esposos desde un camino en el que también va a haber un sufrimiento, en el que va a haber un descubrimiento mutuo, en el que va a haber mucha aceptación del otro. Porque el hombre verdaderamente se descubre en la donación sincera de sí mismo y se descubre en el otro. Entonces, por eso hemos visto, somos hijos, somos esposos, y la tercera parte que nos dice nuestro cuerpo, y nos lo dice de una manera muy clara y absoluta, es que estamos llamados a ser padres. Y lo cierto es que una de las cosas que se ha pretendido ver con sospecha es precisamente esa posibilidad de ser padres. Hoy en día toda la fecundidad y toda la fertilidad de la mujer y del hombre se mira con sospecha solo y cuando una persona o una pareja o un individuo, de una manera individual, nunca mejor dicha, decidan ser padres. Pero mientras tanto puede ser una amenaza para esa sexualidad polimorfa. Porque lo cierto es que la maternidad y la paternidad es la expresión más grande de la sexualidad, porque nos hace partícipes de la creación, nos hace
participar en la procreación, pero por otra parte es lo que le da más seriedad. Es precisamente que los jóvenes reconozcan esto lo que les hace ser más dueño de sus instintos y más dueños de su cuerpo. Por eso todo el descubrimiento de ese llamado y de esa posibilidad de ser padres, pues por una parte nos llena de dignidad a la sexualidad, pero la llena de responsabilidad. Por eso, así ya para resumir todo, tenemos un cuerpo que nos habla, y ese cuerpo nos remite a nuestro Padre, porque nos dice que somos hijos, que ha habido un amor primero y que ese amor primero es el que nos va a permitir y a desarrollar lo que vemos en nuestro cuerpo, llamados a ser esposos y a ser padres.